En medio de esta agonizante existencia, los productos de higiene personal, símbolos de normalidad y respeto propio, permanecieron completamente fuera de su alcance. Un duro recordatorio de que sus captores se deleitaban en despojarlas de cada fragmento de su humanidad. La ausencia de un cepillo de dientes simbolizaba un profundo descuido de su bienestar personal. Pasta de dientes y champú, un lujo lejano. El papel higiénico, un elemento fundamental de la importancia humana, estaba fuera de su alcance, haciendo hincapié en las condiciones deshumanizantes a las que estaban sometidas. Incluso los actos más elementales de autocuidado se les fueron negados. Hola amigos de Escándala en línea, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Los saluda como siempre Kerolai. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de los próximos 3 capítulos del libro de Carola de la Cuesta, Fe, Amor y la Trata de Personas. Estamos ya en el capítulo 7, 8 y 9. Si quieren ver las otras reseñas desde el principio del capítulo, pueden hacerlo también aquí en Escándala en línea, pero por supuesto no se queden únicamente con las reseñas, sino que ustedes también obtengan el libro para que puedan leer todas y cada una de las páginas, pues que no podemos cubrir en estos videos. Además, también recuerden que este libro está únicamente y por los momentos en inglés, entonces tengan ese factor en cuenta. Esperamos ya muy pronto Carola y Raquel nos den la noticia de que se está trabajando en la traducción oficial de este libro para que ahora sí ese mensaje pueda llegar a todas las personas de habla hispana. La forma en la que este libro está estructurado es que nos dan 2 capítulos llenos de información acerca de qué es la trata de personas, el grooming, cómo todos podemos estar expuestos a esto y en sí muchos temas acerca de esto, ¿no? De esto que es el tráfico de humanos, el tráfico de personas, y después de cada 2 capítulos entramos en lo que es la historia de Carola. Ya cubrimos el año 1996, 1997 y en este video vamos a cubrir la historia comenzando en el año de 1998. Así que vamos a comenzar. En este video la verdad sí va a estar muy interesante la temática porque en el capítulo 8 hablan de las mujeres y cómo las mujeres pueden ser victimarias también. No solamente es algo que hacen los hombres o que los hombres están involucrados en esto, sino que también hay muchas mujeres que hacen esta labor de traer, captar, someter a personas para ser traficadas, para ser tratadas. Es algo que creo que es de mucho interés, especialmente en el caso Andrade Trevi Portillo, porque sabemos que hay 2 personas, 2 mujeres involucradas, que muchas personas realmente no saben dónde posicionarlas en esta historia por el hecho de que ellas también fueron víctimas de Sergio Andrade. Así que en este capítulo, especialmente en el capítulo número 8, vamos a aprender mucho acerca de las mujeres en la trata de personas. El capítulo número 8 se llama Trabajos forzados y el sexo. Y en este capítulo comienza Raquel Caspi diciéndonos que en los Estados Unidos se reconocen 2 formas principales de este delito de trata de personas. El primero es trabajos forzados y el segundo es la trata sexual. Para entender mejor qué significa esto de la trata de personas, debemos saber que la definición de este delito se puede simplificar mediante el uso de 3 elementos. O sea que si se encuentran estos 3 elementos en una situación, ya podemos decir que efectivamente es un delito de trata de personas. Y aquí van a explicarnos cuáles son esos 3 elementos. El primer elemento se llama actos o actividades del trabajo forzado y se logra cuando el traficante recluta, alberga, transporta, proporciona u obtiene a una persona para trabajos o servicios determinados. El siguiente elemento son los medios del trabajo forzado que incluyen el uso de fraude, la fuerza, la coacción por parte del traficante. El esquema coercitivo puede implicar diferentes cosas como amenazas, uso de la fuerza,
manipulación, retención de pagos, confiscación de documentos de identidad, coerción psicológica, daño a la reputación, manipulación del uso de sustancias adictivas, amenazas a otras personas o cualquier otra forma de coerción. Y luego tenemos el elemento propósito. Este se centra en el objetivo del victimario de explotar la mano de obra o los servicios de esa persona a la cual han captado. Raquel nos dice que lamentablemente no hay límite alguno en dónde se puede dar este tipo de casos, porque puede ser presente en cualquier tipo de industria, como por ejemplo campos agrícolas, fábricas, restaurantes, hoteles, salones de masajes, tiendas minoristas, buques pesqueros, minas, hogares privados u operaciones de tráfico de drogas. A continuación nos habla Raquel acerca de algunos de los trabajos forzados que vemos con más frecuencia en la sociedad, y la verdad es que sí es impactante, porque cuando escuchamos esclavitud, trabajos forzados, pensamos que es algo tan lejano a nuestra realidad, a nuestro entorno, pero aquí nos damos cuenta que no, que es más frecuente de lo que pensamos. Y el primer ejemplo que nos da es el de servidumbre doméstica. Y nos dice que la servidumbre doméstica es una forma de trabajo forzado en la que el traficante requiere que una víctima realice un trabajo en una residencia privada, creando circunstancias de vulnerabilidad únicas. A menudo estas personas están aisladas y también pueden trabajar en casas sin ninguna otra persona, o pueden también ser supervisados por otra persona, y el empleador muchas veces limita su acceso a la comida, al transporte y la vivienda. De hecho, yo recuerdo que también hubo un escándalo con la cantante Gloria Trevi de una empleada doméstica que argumentaba que incluso se le habían quitado sus documentos, su pasaporte o algo así. Recuerdo haber escuchado no hace mucho, ¿verdad? También aquí nos hablan acerca del trabajo infantil forzado, la labor forzada a los niños. Y esto describe los planes de trabajo forzado en los que los traficantes presionan a los niños para que trabajen, que lamentablemente es algo que vemos muchísimo en nuestros países latinoamericanos. Los traficantes a menudo se dirigen a los niños porque son más vulnerables. Aunque algunos niños pueden participar legalmente en ciertas formas de trabajo, forzar o obligar a los niños a trabajar sigue siendo ilegal. Imagínense cuántos niños en las calles vendiendo, haciendo maromas por ganarse unos pesos, y lo vemos ahora tan normal, pero vemos aquí, nos dice Raquel, que es un crimen, que es algo ilegal. Luego tenemos el tráfico sexual. El tráfico sexual envuelve la gama de actividades involucradas cuando un traficador utiliza la fuerza, el fraude o la coerción para obligar a otra persona a participar en un acto sexual comercial o hacer que un menor de edad participe en un acto sexual. Y algo aquí que es interesante que nos dice Raquel es que el delito de tráfico sexual tiene que tener estos tres elementos de los que hablamos al principio, que son actos, medios y el propósito, para en sí constituirse y establecerse como un delito de tráfico sexual. Sin embargo, con los menores de edad, con los niños, no tienen que existir esos elementos. Simplemente con que sea un menor de edad que esté en esa situación, no importa cómo haya llegado ahí o por qué, al final del día sigue siendo considerado tráfico sexual. Y esta parte que viene aquí es bastante relevante y bastante importante para entender el caso Andrade Trevi Portillo, porque nos habla del consentimiento y nos dice que la trata de personas puede tener lugar incluso si la víctima consintió inicialmente para que se proporcionara ese trabajo o para que se hiciera ese acto sexual. Y esto es porque tenemos que centrarnos, nos dice Raquel, principalmente en la conducta del traficante y no en la conducta de la víctima. Esto creo que es muy importante para entender lo que sucedía con esas jovencitas a las que muchas personas atacan diciendo que ellas llegaron ahí por su propia voluntad, que ellas sabían a lo que iban y que lo hacían únicamente por ese sueño que tenían de ser como la cantante. Aquí vemos que aunque ellas inicialmente hubieran aceptado o incluso que hubieran llegado ahí con ese propósito, eso no exime al victimario de su responsabilidad.
Un traficante puede atacar a una víctima después de que una víctima haya solicitado trabajo o incluso que se haya mudado a ese lugar para ganarse la vida. El esquema de explotación del traficante es lo que importa, no el consentimiento previo de una víctima o la capacidad de consentir de manera significativa a partir de entonces. En el caso del tráfico sexual infantil, el consentimiento de la víctima nunca es relevante, ya que un niño no puede dar su consentimiento legal a tener relaciones sexuales. Raquel nos dice que cuando Carola comenzó a aprender acerca de todos estos términos y de la trata de personas, fue cuando finalmente pudo ponerle un nombre a esta pesadilla, y que eso es lo que la información hace. Nos ayuda a entender mejor las situaciones que hemos vivido y las experiencias que hemos tenido en nuestras vidas, y que constantemente Carola le dice que ella cree mucho en la justicia divina, pero que para Raquel esto no es suficiente y que ella es más de las personas que cree que los crímenes merecen una justicia retribuida, o sea, una justicia legal aquí en la tierra, no solamente la justicia divina, pero que dice que reconoce el gran corazón y la fuerza y la capacidad que tiene Carola para poder tener esta perspectiva. El siguiente capítulo se llama Las mujeres también son tratantes o traficantes. A pesar de que el tráfico sexual se ve tradicionalmente como un delito realizado por hombres únicamente, las mujeres traficantes pueden ser tan comunes como los tratantes masculinos. De alguna manera, como mujer, dice Raquel que para ella eso es muy difícil de digerir, que una mujer pueda ser capaz de causar este tipo de daños a otra mujer. A menudo las tratantes mujeres fueron víctimas en alguna época también de estos mismos crímenes, y que lamentablemente este tipo de situaciones se volvieron su estilo de vida desde el principio. El abuso y el trauma juegan un papel importante en el desarrollo de estas personas, lo que las impulsa a transformarse de víctimas a victimarias. También nos dicen que es muy peligroso crear este tipo de ideas basadas en estereotipos de género, que porque es mujer no puede hacer esto, o porque es hombre ya es inmediatamente la única persona que puede llegar a cometer estos crímenes. Esto permite que las mujeres traficantes puedan seguir operando bajo un radar hasta el punto de ser casi invisibles, o sea que nunca se les señale, que nunca se les vea a ellas como las tratantes únicamente por ser mujeres. Casos desafortunados como la actriz Alison Mack con 2 en NXIVM y Ghislaine Maxwell, que fue declarada culpable de tráfico sexual en relación con Jeffrey Epstein y sentenciada a 20 años de prisión, son solamente ejemplos actuales que desafortunadamente, pero también afortunadamente, han llegado a nuestra atención. Algunas de las funciones de las mujeres en este tipo de organizaciones pueden ser las segundas al mando de la cabeza de la organización. También a menudo están a cargo de la gestión de las víctimas, de la seguridad o la falsificación de documentos legales. También pueden tener la función de cuidar a las víctimas, de someter a las víctimas, de proporcionar la seguridad para que no se escapen, de falsificar documentos legales, la transportación de víctimas o el soborno que se tenga que hacer con las autoridades en cierto momento, y también supervisar las operaciones de trabajo sexual ya en redes más grandes, ¿verdad? La participación voluntaria en el tráfico sexual debido a lazos relacionales, o sea, lazos románticos, lazos familiares o lazos de negocios. Esto significa que no importa la relación que esa mujer pueda tener con la cabeza de esa organización, puede ser su esposa, puede ser su novia o cualquier tipo de relación que tengan, aún así puede llegar a ser considerada una tratante de personas.
Nos dice también Raquel que hay muchos factores que abren este debate, que es un debate constante, sobre qué es lo que hace que una víctima se convierta en victimaria, porque de hecho muchas victimarias quieren hacerse pasar por víctimas, quieren convencer a las personas que realmente ellas fueron víctimas del sistema, víctimas primero antes de llegar a cometer estos crímenes, por lo tanto están justificadas. Nos dice Raquel que es extremadamente confuso y difícil de entender y de discernir esta situación, pero que nos va a compartir un artículo de Leslie Vernick que le parece muy interesante al respecto. Y dice esto: cuando las víctimas se convierten en villanas y las victimarias afirman que son realmente víctimas, he notado un fenómeno perturbador que a menudo ocurre cuando una víctima de abuso habla y dice la verdad sobre lo que le está pasando, o cuando pide ayuda, protección o justicia a aquellos que tienen el mandato divino para protegerlas. En casos públicos como el reciente caso de violación de la Universidad de Stanford o las crecientes acusaciones contra Bill Cosby por abuso íntimo, lo que sucede a la vista del público es que la víctima es desacreditada, escrutada y finalmente retratada como la villana. A menudo escuchamos frases como ella está mintiendo o solamente quiere arruinar su vida y su carrera, y nos dan aquí varios casos públicos donde podemos ver este ejemplo claramente, y uno de ellos es el caso de Bill Cosby. Y nos dice: si has prestado atención a la historia que se desarrolla de Bill Cosby, espero que hayas notado una estrategia similar. Al principio la mayoría de la gente no creía en las mujeres que acusaban a Cosby de drogarlas y abusar de ellas, a pesar de que sus historias eran inquietantemente similares. La gente decía: seguramente estas mujeres son oportunistas que buscan atención y dinero de uno de los íconos más queridos de América. Las mujeres víctimas fueron pintadas como villanas. Sus vidas fueron examinadas prácticamente con lupa, mientras que Bill Cosby se convirtió en la víctima de las mentiras de estas chicas, de estas supuestas mentiras, y se decía mucho que lo único que estas chicas buscaban era el dinero de Bill Cosby. Sin embargo, a medida que más y más detalles sórdidos salieron a la luz, nos dimos cuenta que la sociedad juzgó a estas mujeres de manera dura e injusta. Raquel se pregunta aquí que por qué es tan fácil para la sociedad culpar a las víctimas y acusarlas de este tipo de cosas, cuando realmente deberíamos apoyarlas y deberíamos escucharlas. Nos da aquí ella algunas razones que piensa que podrían ser la causa de esta situación, y dice que resulta muy fácil juzgar mal lo que realmente está sucediendo, porque generalmente estos victimarios son personas muy encantadoras, personas que saben mentir y que lo hacen de una manera muy convincente. También puede ser que ocupen una posición de poder en la iglesia, en la comunidad o en la sociedad, y que nadie podría imaginar que esas personas fueran capaces de hacer este tipo de cosas. Otra razón por la cual las personas juzgan tan cruelmente a las víctimas es por ignorancia. Nos dice aquí Raquel que muchas personas no tienen la educación sobre este tipo de temas ni sobre la dinámica de los comportamientos abusivos y las relaciones destructivas, y somos demasiado orgullosos o estamos demasiado ocupados para realmente tomarnos el tiempo de buscar información y de realmente prepararnos antes de hablar de este tipo de cosas. Por eso nos dice Raquel que se siente tan complacida y muy contenta de que estemos aquí en este momento aprendiendo acerca de este tema por medio del libro y de la historia de Carola de la Cuesta. Aquí en las siguientes páginas Raquel nos sigue dando ejemplos que ya van a poder leer ustedes mismos cuando tengan el libro, o si ya lo tienen pueden ver los siguientes ejemplos que ella nos da. Y nos dice al final la pregunta de por qué algunas víctimas se convierten en victimarias mientras que otras no lo hacen. Sigue siendo un enigma muy complejo en el que, entre otros factores, está el de la psicología,
las circunstancias, la resiliencia y la agencia personal de cada persona, o sea, cómo ese individuo se maneje en su vida. Y ahora sí, entramos al siguiente capítulo que lleva el título de 1998 y vamos a aprender acerca de qué estaba sucediendo en la vida de Carola en esa época. Siempre comienzan con un párrafo dándonos a entender o recordándonos lo que estaba sucediendo en ese año, mientras que Carola estaba viviendo una situación bastante diferente. Mientras algunos de nosotros estábamos apoyando a Francia cuando ganaron la Copa del Mundo, horrorizados por el escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, enamorados de Joseph Fiennes en Shakespeare in Love, y no pudimos sacarnos de la cabeza esa canción de Chumbawamba, Carola estaba entrando en su tercer año en la pesadilla más inimaginable. Todavía siendo víctima de abuso sexual y de trabajos forzados, Carola ahora estaba amenazada de que si no hacía todo lo que se le decía, particularmente con esa experiencia de la roca pesada que tenía que llevar de un lado a otro mientras que caminaba, Antonio golpearía a un niño que era el hijo de otra víctima que había nacido recientemente y que tenía solamente 3 meses de edad. Acordémonos que este sujeto siempre tomaba ventaja de los puntos débiles de las chicas. Por ejemplo, si había una hermana ahí en la organización, siempre amenazaba con que iba a lastimar a la hermana. Si había una mujer embarazada, traía a la mujer embarazada para golpearla. Y también vemos que sucedía con los bebés, con los niñitos, que si estas chicas no hacían las cosas tal y como él les ordenaba, pues traía a los niños y los golpeaba. Expuesta a un clima extremo, con apenas poca ropa, poco acceso a comida y en realidad, bueno, no era comida porque era en la caja, que eran desperdicios y cosas podridas, y siendo abusada íntimamente constantemente, Carola no podía entender por qué le estaba sucediendo todo esto. No podía ni siquiera bañarse y cuando lo hacían, tanto Carola como las otras chicas tenían que hacerlo afuera mientras estaba lloviendo en lo que llamaban baños ecológicos, que consistían prácticamente en despertar a las chicas al amanecer súper temprano y someterlas a que el mismo Antonio las enjuagara, dice aquí esa palabra, con agua helada. Todo esto decía Antonio que era por el propio bien de las chicas, ya que era saludable hacerlo con agua fría y levantarse temprano, y así no desperdiciaban ningún tipo de agua, ni gas, ni electricidad, ni nada en la casa. Entonces supuestamente era con fines ecológicos. Por supuesto, no había toallas para secarse y por la noche Carola dormía en el piso frío con solo una sábana ligera, una sábana muy delgada y por supuesto sin almohada. Su día comenzaba alrededor de las 7 de la mañana y terminaba a eso de las 2 de la mañana. Imagínense, de 7 de la mañana a 2 de la mañana. No estaba comiendo ni durmiendo lo suficiente. Alrededor de la mitad del año 1998, Antonio, Laura y la mayoría de las chicas se mudaron. En esta ocasión se van hasta Argentina y ahí fue cuando ya estaba el año por terminar. En esta época, Carola se da cuenta que nuevamente está embarazada. Estaba terminantemente prohibido que las chicas se acercaran a las ventanas. De hecho, muchas de las ventanas estaban completamente cubiertas para que la gente no pudiera ver absolutamente nada. Tampoco podían ir a la puerta, acercarse a las puertas, a menos que Antonio así lo indicara. Si por alguna razón alguien llegaba a la casa de visita, las chicas que estaban cautivas tenían que irse y esconderse en alguna de las habitaciones. Incluso embarazada de su hijo, Antonio continuaba golpeando a Carola sin ningún descanso, sin ningún reparo, y también obligándola a realizar trabajos forzados. En la pesadilla de su cautiverio, Carola, por supuesto, no tenía ningún tipo de posesiones personales. Recordémonos que a estas chicas se les quitaba todo
lo que les pertenecía desde el momento que llegaban a esa organización. Carola tenía que usar la misma ropa todos los días y tenía un solo par de zapatos que eran unos tenis de algodón blanco. Estos zapatos, aunque desgastados y destrozados, llevaban consigo un peso de simbolismo que la anclaba a una apariencia de normalidad dentro de esa situación. Por el hecho, me imagino, de tener zapatos, ¿no? Que es algo tan común, tan básico, que ni siquiera nos ponemos a pensar, me voy a poner zapatos hoy, o mis zapatos es algo que ya es parte de nuestra vida normal. Pero para estas chicas, el tener un par de zapatos, el que se les permitiera usar un par de zapatos, era como esa pequeña conexión con el mundo normal, con el mundo real. Pero como es ya común con Sergio Andrade, nada era normal y nada podía tener una conexión a ese mundo exterior, sino que siempre buscaba la forma de arruinar todo para estas chicas. Con esos zapatos, nos dice aquí Raquel, vino la tarea aparentemente imposible que desafiaba toda la razón. Los zapatos tenían que estar impecablemente limpios todo el tiempo. El mismo acto de usar tenis de algodón blanco en sus agotadoras circunstancias parecía realmente absurdo, ya que ni siquiera se le permitía bañarse adecuadamente y tenía que estar constantemente en contacto con la tierra, el barro, el lodo, la suciedad. Sin embargo, se esperaba y se le obligaba a que mantuviera esos zapatos, estos tenis blancos, en un estado de pureza impecable. Esta orden, por supuesto, que es otro testimonio de la naturaleza sádica de los captores de Carola, un recordatorio de sus limitados recursos y de las condiciones deshumanizantes a las que estaba constantemente sometida. A medida que los días se extendían, la suciedad se incrustaba en la tela de algodón de los zapatos. Sin embargo, a pesar de los signos visibles de desgaste, Carola se aferraba a la tarea de mantenerlos limpios como si su vida dependiera de ello, porque de alguna manera sí dependía de ello. Hay también otro momento en particular grabado en la memoria de Carola, y es que mientras trabajaba al aire libre, mientras la lluvia caía incesantemente, cubriendo el paisaje de una manera turbia, la superficie estaba completamente mojada, llena del agua de la lluvia y también del lodo. En ese momento Carola perdió el balance, perdió el equilibrio y uno de sus tenis, uno de sus zapatos, se le resbaló del pie. A diferencia de la Cenicienta, nos dice Raquel, ese zapato perdido no sería una pieza del rompecabezas de su final feliz, sino una razón más para ser torturada. El lodo sofocante parecía tragarse todo el zapato cuando una ola de pánico se apoderó de su corazón. Cuando escuchó la voz de Antonio, sus palabras goteando de crueldad calculada cayeron sobre ella como una sentencia de muerte. Por cada 15 minutos que ella no lograra recuperar su zapato del lodo, sacarlo de donde había caído en el lodo, tendría que realizar un día completo de trabajo sin poder parar ni siquiera un minuto. La presión del tiempo hizo que recuperar el zapato y sacarlo de ese fango fuera aún una tarea más difícil. Mientras su mente se aceleraba, su cuerpo iba cada vez más lento por el agotamiento extremo. Ella trataba con una pala y empujaba implacablemente a la tierra mientras apretaba los dientes. Cada segundo que pasaba le recordaba las consecuencias inminentes, un tipo de cuenta regresiva agonizante para la tortura que le esperaba. Después de un rato, Carola finalmente logra sacar su zapato desde donde había caído y pues va a donde Antonio para decirle y informarle que ya lo había recuperado. Sin embargo, esto no fue suficientemente bueno para Antonio, quien de igual forma procedió a golpearla sin descanso. Su cuerpo, ya debilitado por las incesantes demandas de trabajo forzado y el abuso perpetuo, ahora soportaba el peso adicional de estar embarazada. Y aunque dentro de un vaso frágil una vida se arraigó, un pequeño faro de esperanza que parecía desafiar la misma brutalidad daba inicio.
Fue en este momento en el que Carola se encontraba lavando los zapatos de algodón blanco cuando las lágrimas caían en cascadas por sus mejillas, que se produjo un cambio sutil dentro de ella. En medio del movimiento rítmico de sus manos mientras lavaban los zapatos, surgió un impulso instintivo que se movió desde lo más profundo de su ser. Una oración susurrada, una súplica desesperada que fluía de sus labios, una conexión imperceptible desde el exterior, pero innegablemente poderosa, comenzó a echar raíces dentro de ella. Era como si el mismo acto de limpiar, de gastar la poca reserva de energía que tenía, provocara un parpadeo de luz, y sus lágrimas de desesperación se transformaron, convirtiéndose en una especie de bautismo que sentía que la limpiaba, que limpiaba su corazón y la puso por un momento en el limbo entre la agonía y la esperanza. Esta oración o este momento que tuvo Carola le ofreció como un salvavidas a una fuente de fuerza que parecía desafiar la realidad a la que estaba sometida. Ella recuerda cómo un par de días después de este incidente en particular en que tuvo ese momento como un momento de fuerza interna, un momento de esperanza de que podía encontrar la salida, recibió otra paliza brutal como castigo para otra víctima que no pudo realizar el trabajo forzado que Antonio le exigió. Acordémonos que como Carola estaba embarazada en ese momento, Antonio la llamaba cada vez que otra chica tenía un error o tenía un castigo, y el castigo realmente era ver cómo Antonio golpeaba a Carola estando ella embarazada. Entonces le dio instrucciones a Carola para que se quitara la ropa completamente desnuda delante de la otra joven y comenzó a golpearla con un látigo de caballo, dice aquí, me imagino con esos látigos que se utilizan para montar caballos. Hacia los fines del año 1998, Antonio impuso una nueva rutina para sus víctimas que incluía un ejercicio físico excesivo que duraba unas 18 horas al día sin descansos, sin la posibilidad de parar ni siquiera un momento. Al igual que con todas las demás tareas que se vieron obligadas a hacer, las víctimas se supervisaban mutuamente, sabiendo que tenían que decirle todo a Antonio en caso de que las cosas no se hicieran como él esperaba. Estas agotadoras rutinas de ejercicio combinadas con la anemia que todas habían desarrollado, dejaba a las víctimas muy cansadas, muy agotadas, con un recordatorio de que incluso si no tuvieran trabajo que hacer, igual tendrían que hacer los ejercicios y tendrían que estar constantemente haciendo algo, por lo que la posibilidad de descansar, de dormir o de relajarse no existía en sus mentes. En medio de esta agonizante existencia, los productos de higiene, símbolos de normalidad y respeto propio, permanecieron totalmente fuera del alcance. Un duro recordatorio de que sus captores se deleitaban en despojarlas de cada fragmento de su humanidad. La ausencia de un cepillo de dientes simbolizaba un profundo descuido de su bienestar personal. Pasta de dientes y shampoo, un lujo lejano e inalcanzable. El papel higiénico, un elemento fundamental de la importancia humana, estaba fuera de su alcance, haciendo hincapié a las condiciones deshumanizantes a las que estaban sometidas. Imagínense que nos dice Carola que no tenían ni siquiera papel higiénico para limpiarse. Ya habíamos escuchado que tampoco tenían cepillo de dientes, no tenían toallas sanitarias, no tenían desodorante, muchas veces ni siquiera utilizaban ropa interior, y cuando la utilizaban tenían que compartirla. Imagínense, eso es algo sumamente antihigiénico, estar compartiendo ropa interior, lo cual es algo tan privado, algo tan personal. Y ahora nos dice Carola que tampoco tenían papel higiénico. Por supuesto que las condiciones de estas chicas eran inhumanas, pero inimaginablemente inhumanas. Imagínense, olían mal, tenían anemia, estaban enfermas, cansadas, golpeadas, sangrientas, y todo para el deleite y el placer de Andrade. Por supuesto que podemos
ver cómo él disfrutaba de estas cosas, disfrutaba de verlas sufrir, humillarlas, deshumanizarlas, pero también sabemos que es una persona antihigiénica, una persona que tiene cierta fascinación con las heces fecales, que incluso en el programa XZ Tu Remix hay testigos que dicen que él quería incluir popó de verdad en algunos de los retos del programa. No era popó falso o de utilería, sino que realmente heces fecales humanas. Entonces, encima de todo lo que este sujeto tiene de negativo en su ser, tiene esto de que es sumamente asqueroso. Incluso los actos más elementales de autocuidado fueron negados por completo a estas chicas. La negación de esas necesidades básicas fue un acto calculado de manipulación psicológica. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que esto era una forma de quebrarlas a ellas para poder manipularlas más fácilmente. Un medio de ejercer control al destruir su autoestima. Y cómo no iban a tener su autoestima completamente por los suelos si se veían mal, olían mal, se sentían mal, tenían hambre, estaban enfermas. Imposible sentirte bien en esa situación. Al negarles las herramientas básicas de autocuidado, sus captores trataron de extinguir los parpadeos de individualidad que quedaban. Obviamente querían verlas a todas de la misma manera, que no se vieran a ellas mismas como una persona individual, como un ser único, sino que todos eran parte de la misma familia. Ellas no existían fuera de esta familia que él había conformado. Como si fuera poco, también aquí nos dice Raquel que estas chicas no podían cortarse el pelo. Y recordémonos también que tenían todas un look muy similar. Todas o la mayoría de ellas eran de cabello chino, siempre lo andaban alborotado, largo. Ahora vemos que es porque pues no tenían permiso de cortarse el cabello, y esto también una vez más para llegar a deshumanizarlas. Dice Raquel que prácticamente las habían reducido a unos cascarones vacíos. No tenían ellas nada dentro más que lo que Sergio Andrade, bueno, Antonio, según este libro, intentaba poner en sus mentes. En una ocasión en particular, a medida que el peso de su sufrimiento amenazaba con aplastar su espíritu, reunió el coraje necesario para hablar con Antonio. Se atrevió a iniciar una conversación con él que sabía que iba en contra de las reglas. Le expresó su esperanza y su deseo de tener un embarazo más saludable, queriendo darle a su bebé una mejor oportunidad de llegar a este mundo. Fue una súplica nacida del amor maternal y la determinación de proteger a su bebé. Su voz temblaba mientras articulaba palabras llenas de esperanza que colgaban en el aire. Fue una súplica de misericordia, y a pesar del hecho de que Carola llevaba el propio hijo de Antonio, la respuesta de Antonio fue de mucha crueldad. En este momento Carola le pide a Antonio que la deje ir prácticamente, que la deje ir a su casa con su familia para que ella pueda ser cuidada por su mamá, para que ella pueda tener un embarazo normal y un embarazo saludable. Como ya se pueden imaginar, esto era la muerte para Antonio, que una de esas chicas quisiera irse, era la traición máxima. Así que, como nos dice Raquel, la respuesta de Antonio fue de pura crueldad. Le dijo que nunca podría irse y que si ella lo intentaba, él la haría abortar, incluso si eso significara ponerle una botella de vidrio quebrada adentro. Ya sabemos obviamente de qué manera, que ya también se nos había dicho que esta es una práctica que este animal hacía con estas chicas después de abusarlas íntimamente para que no quedaran embarazadas, según él en su mente retrógrada y perversa. Pero en esta ocasión la amenaza era por supuesto aún peor, ya que le dijo que si ella intentaba irse, primero iba a quebrar la botella y después se la iba a introducir. En ese momento Carola estaba embarazada ya de 4 meses. Su castigo por querer irse, aparte de la explotación laboral que ya había venido sufriendo desde varios años, consistía en que le iban a dar cinturonazos con la hebilla del cinturón 50 veces al día.
A medida que se acercaba el final del año y la Navidad estaba a la vuelta de la esquina, Antonio decidió perdonarla, entre comillas, y las palizas se detuvieron durante un pequeño periodo de tiempo. Luego de que pasó la Navidad, una Navidad extremadamente traumática en Argentina, y hacían ya los últimos días del año, todos se fueron esta vez a Brasil, que sabemos es el último territorio al que esta organización llega antes de que Sergio Andrade, Gloria Trevi y Raquel Portillo, o en este caso Jane, Antonio y Laura, fueran arrestados. Raquel nos cuenta cómo durante una de sus conversaciones con Carola, ella le habló de su embarazo y que hablaron de todo lo que pasó y de lo que conllevó para ella tener a su hijo. El viaje de la maternidad es un capítulo profundo del libro de la experiencia humana. Para aquellas que llevan la vida dentro de sus vientres, el fenómeno es inefable, un viaje a las profundidades de la existencia que carece de las palabras correctas para hacerle justicia. Fisiológicamente, la división celular, el crecimiento y la transformación es un milagro que se desarrolla con una precisión que incluso para la ciencia es difícil de desentrañar. Emocionalmente es un viaje de anticipación, vulnerabilidad, coraje y cada emoción intermedia. Es una transformación que se desarrolla desde dentro y se convierte en un salto de fe. El viaje de la maternidad es uno de transformar y venir, de nutrir la vida desde dentro. En este viaje de territorio inesperado, Carola oraba constantemente pidiendo a Dios que la protegiera a ella y a su hijo. Y aquí nos comparten una escritura que dice: «¿Qué leona era tu madre entre los leones? Se acostó entre ellos y crió a sus cachorros». Ezequiel 19:2. Y así terminamos con este capítulo, que era el capítulo número 9, llamado 1998. Entonces tuvimos el capítulo 7, que es labor forzada, trabajos forzados y el tráfico sexual. Y también capítulo número 8, que son las mujeres también pueden ser tratantes. Y este último capítulo en el que ya escuchamos la historia de Carola. Bueno, el último capítulo de este video, porque todavía faltan varios capítulos. Pero hay cosas que me llaman mucho la atención de este capítulo, especialmente dos de ellas. Una es que nos hablan mucho acerca de la fe que tenía Carola incluso dentro de esa organización. Nos dice que ella oraba constantemente, nos habla de este momento especial en el que ella se encontraba lavando los zapatos blancos que la obligaban a mantener siempre limpios. Esto, por supuesto, como una forma de tortura también, porque sabemos que lo que menos le importaba a Andrade era la limpieza corporal, o que estas chicas estuvieran bien. Lo hacía simplemente porque sabía que era casi imposible mantenerlos así, estando constantemente afuera, limpiando, barriendo, desmalezando y todos estos trabajos forzados que estas chicas hacían. Pero incluso en ese momento, cuando ella se encontraba lavando esos zapatos, tuvo ese momento, esa fuerza de espíritu que le dijo que podía en algún momento ella salir de esa situación. Le dio ese momento de esperanza. Se va y le dice a Antonio que quiere tener un embarazo normal, un embarazo saludable. Lamentablemente sabemos lo que sucedió, que no la dejaron ir y que más bien eso le valió más castigos. Pero sí sabemos que la maternidad ha sido un factor muy importante en este caso. De hecho, creemos que es ese pequeño de Karina Yapor, Francisco Ariel, que da pie para esa denuncia que pusieron sus abuelitos en Chihuahua para que estas personas pudieran al fin ser atrapadas por la Interpol. Entonces la maternidad, a pesar de que fue un tema muy sensible en esa organización, porque muchas de estas mujeres fueron obligadas a tener abortos forzados. De hecho, la misma Carola nos contó en capítulos anteriores que ella misma fue llevada hasta Houston, Texas, donde se le practicó un aborto forzado a la edad de 14 años. Entonces ella no fue la única. Muchas de ellas dicen haber tenido consecuencias a causa de estos abortos que se les hicieron siendo pues jóvenes, siendo menores de edad, y no haber podido concebir hijos después de estas experiencias. Entonces vemos como si la maternidad es algo que creo que afectó bastante
la vida dentro de la organización por los castigos que se daban a los bebés, por los castigos que se le daban a las mujeres embarazadas, por la forma en que estos embarazos se llevaban a cabo y por supuesto el hecho de que eran productos de abusos íntimos de estas chicas menores de edad. La fe también es un factor muy importante en todo lo que sucedió después, porque las chicas que hablan del despertar, de haber finalmente abierto los ojos y ver las cosas como realmente eran y como realmente son, nos hablan de una espiritualidad. Por ejemplo, Karina Yapor es una chica muy espiritual, siempre nos habla acerca de pues su encuentro con su familia y su reencuentro con su espiritualidad, con Dios, y cómo esto fue lo que le dio la fuerza a ella para ya dejar de decir mentiras, para ya dejar de repetir todo lo que se le dijo en esa reunión que tuvieron en Brasil antes de que ella partiera, donde se le prácticamente adoctrinó para que dijera exactamente lo que ellos querían que dijera. Entonces fue la fe donde ella dice, de hecho eso lo repite Carola en la introducción de este libro, que dice que una de las sobrevivientes leyó un versículo en la Biblia que dice: la verdad os hará libre, y que fue gracias a eso, o en parte gracias a eso, que ella decide finalmente decir la verdad. También Carla de la Cuesta, hermana de Carola de la Cuesta, nos dijo recientemente en una entrevista que fue el llegar ella a una iglesia que, bueno, podemos decir que es casualmente, pero no creo que sea una casualidad. Era una iglesia que ayudaba de alguna forma a personas que habían sido víctimas de la trata de personas, y es así como ella comienza a escuchar estos testimonios y comienza a darse cuenta que a ella también le habían pasado exactamente las mismas cosas, y es así como ella comienza a ver esto ya como un caso de trata de personas, de tráfico humano, y no simplemente como una mala experiencia o mala suerte que le tocó a ella vivir en esta vida, sino ya como los crímenes que ella narra, de hecho, en su libro Todo a la Luz, que también salió recientemente de la mano del libro de Carola de la Cuesta, Fe, Amor y el Tráfico de Personas, que como vemos está muy relacionado con la fe, relacionado con ese testimonio que tiene Carola acerca de Jesucristo, y cómo de no haber sido por la fe y por la ayuda que esto le ha brindado en su vida, muy posiblemente ella nunca hubiera podido salir de esos traumas y de esas situaciones tan adversas que le tocó vivir. Y la verdad es que cuando vemos a Carola de la Cuesta, vemos a una persona muy en paz. De hecho, aquí nos dice la misma Raquel que ella cree mucho en la justicia divina, y que a pesar de que siente que no se le ha hecho justicia terrenal, que ella tiene esa confianza y esa tranquilidad de saber que Jesucristo y que Dios sí van a hacer justicia en este caso. Entonces ahí están, esos son los 3 capítulos siguientes del libro de Carola de la Cuesta. Una vez más, les recuerdo como siempre que pueden obtener este libro ustedes mismos. Pueden encontrarlo en cualquier librería, en cualquier país que se encuentren. Este libro sí salió en Estados Unidos, por lo que si están en Estados Unidos también pueden obtenerlo por ese medio y leerlo ustedes mismos. También de una forma para apoyar a Carola de la Cuesta y a Raquel Caspi en este proyecto. También, si desean apoyarme a mí, no olviden darle like a este video, suscribirse, y si no han visto los videos anteriores, por favor vayan a checarlos y también dejen su like. Nos vemos en la próxima. Adiós. Retumba fuerte en verdad y justicia. Sus pasos resuenan, corazones remiendan. Ya no están solas, unidas renacerán con fuerza y pasión.
sus almas sanan. Y si fueron juzgadas por nuestros ancestros o nosotros mismos pedimos perdón, sanándolas con cálidos abrazos. No estás sola, Liliana, renacerás con fuerza y valor. Ya no están solas, unidas renacerán con fuerza. Sus almas hoy sanarán. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, y así es la vida. Escándala en línea.